A las 3:33 de la madrugada, la campana de la torre sonó sola. No hubo viento, no hubo manos, solo el llamado. Bienvenido a Sombras y Misterios. 10 años. 10 largos años habían pasado desde la última vez que el Evangelio de los Huecos fue abierto. En ese tiempo, San Velorio intentó convencerse de que todo había sido una sombra pasajera, un mal sueño enterrado junto a Catalina. Pero algunos sueños no mueren. Elías seguía caminando por las calles, un cascarón, envejeciendo sin envejecer, con esa mirada vacía que nadie se atrevía a sostener demasiado tiempo. Y el padre Eladio, ya encorvado por los años y por algo más pesado que el tiempo, la culpa, había hecho lo imposible por no volver a tocar el libro, por no mirarlo, por no pensar en él. Pero cada noche, en el silencio espeso de la iglesia, lo sentía. No era un ruido, era un pensamiento ajeno, empujando desde el fondo de su mente, susurrándole que bajara, que lo mirara otra vez. Y entonces, a las 3:33 de la madrugada, la campana de la torre sonó sola. No hubo viento, no hubo manos, solo el sonido y el llamado. Eladio bajó al sótano con paso tembloroso, como quien sabe que está a punto de abrir una puerta que no podrá volver a cerrar. El arcón estaba abierto, el libro iluminado, pero no por ninguna lámpara. Mostraba la misma página de hacía 10 años. El niño, con la L ardiente marcada en la frente. Pero esta vez, las palabras habían cambiado. En el 20º año, el hijo del caído despertará y será el único que pueda detener al padre. Eladio sintió algo helado recorrerle la columna. El 20º año estaba cerca, y el niño debía seguir vivo. Pero esa noche, él no fue el único que recibió una señal. A pocas calles de la iglesia, Julián, un hombre que jamás creyó en fantasmas, escuchó la melodía. No venía desde lejos, no, sonaba dentro de su cabeza, como si alguien le estuviera cantando desde el interior de su cráneo. Y sus pies comenzaron a moverse, sin pedir permiso. Lo llevaron hasta el cementerio de las Cruces Negras. Lo que ocurrió allí fue visto. 3 vecinos ocultos tras la verja oxidada observaron. Vieron a Julián arrodillarse frente a la tumba de la cruz invertida. Vieron cómo hundía las manos en la tierra, como un animal desesperado. Y entonces la sombra emergió, espesa, con ojos encendidos. Salió de la lápida y se deslizó dentro de su pecho. Cuando Julián se levantó, ya no era él. El suelo tembló. Un olor a carne quemada invadió el aire. Los perros del pueblo comenzaron a aullar. Uno de los testigos juró que en el instante exacto en que la sombra lo poseyó,
ruido que escuchó no fue el de papel chocando, fue el sonido de algo respirando, justo detrás de él. El infierno ya no estaba esperando, estaba llegando. Y esta vez, San Velorio no tendría 10 años para prepararse. El amanecer en San Velorio llegó sin cantos de gallo, sin murmullos, sin vida. El cielo estaba cubierto por nubes tan bajas que parecía que el pueblo estuviera atrapado bajo un techo de plomo. Esa mañana, un joven apareció caminando por el camino viejo, el que bordea el cementerio de las Cruces Negras, el que nadie usaba desde hacía años. No traía equipaje, solo una mochila pequeña, polvorienta, cabello oscuro, ojos de un gris extraño, casi plateados. Su piel tenía el cansancio de alguien que ha dormido bajo tormentas durante semanas. Nadie sabía su nombre, nadie sabía de dónde venía. Solo dijo que buscaba un lugar donde quedarse unos días. El padre Eladio lo vio desde el atrio de la iglesia y sintió un escalofrío. No fue miedo, fue algo peor. Reconocimiento sin memoria. Observó con disimulo la frente del muchacho. No había marca, ninguna L ardiente, ningún símbolo. Y sin embargo, cada paso que daba parecía alterar el aire, como si dejara una huella invisible detrás de él. Esa misma tarde, comenzaron los sucesos. En la casa de los Ortega, el espejo del comedor se agrietó sin motivo. De la grieta comenzó a gotear un líquido negro, espeso, con olor a sangre rancia. En la escuela, los niños empezaron a cantar, al unísono, una melodía que ninguno recordaba haber aprendido. Y en la carnicería, los cuchillos se deslizaron solos. Tallaron en la madera del mostrador una L torcida, como si manos torpes e invisibles intentaran copiar un símbolo que no comprendían. Al caer la noche, el aire estaba cargado de electricidad y de podredumbre. Algunos vecinos aseguraron haber visto figuras negras caminando entre las casas, pero al seguirlas, solo encontraban sombras que se disolvían en el suelo. El forastero se hospedó en la posada de doña Rosario. No hablaba con nadie. Según la dueña, pasaba horas sentado frente a la ventana, mirando fijamente hacia el cementerio, como si esperara algo o alguien. Esa noche, el padre Eladio bajó al sótano. Con el estómago encogido, abrió el arcón. El libro estaba cerrado, pero tibio, como si alguien lo hubiera sostenido entre las manos hace apenas unos segundos. No lo tocó, no esta vez. Solo escuchó un susurro. No venía del libro, venía de las paredes. Aún duerme, pero el canto ya lo busca. Eladio cerró los ojos, porque entendió. El forastero no tenía marca, pero la marca podría estar esperando el momento adecuado. San Velorio aún no sabía quién era el recién llegado, pero pronto, muy pronto,
temor, era una presencia constante. Las últimas noches, los gritos habían desgarrado el sueño de San Velorio. Los perros aullaban mirando esquinas vacías, y las campanas de la iglesia repicaban sin que nadie las tocara. El pueblo ya no dormía, sobrevivía. Al amanecer, un grupo de parroquianos se reunió en la plaza. Nadie hablaba en voz alta. Marcharon hasta la parroquia. Golpearon la puerta de madera con puños temblorosos y rezos entre dientes. Don Laureano, el más viejo del pueblo, habló primero. Necesitaban una misa, aunque fuera para engañarse, aunque fuera para fingir que algo aún podía protegerlos. El padre Eladio sabía la verdad. Una misa no ahuyentaría lo que rondaba a San Velorio, pero aceptó. Tal vez, pensó, la fe compartida podría contener el miedo, al menos por unas horas. Esa tarde, la iglesia se llenó como no se veía desde hacía décadas. Los bancos crujían bajo el peso de cuerpos encogidos por el terror. Las velas proyectaban sombras largas y los santos cubiertos con telas negras parecían observar desde detrás de sus mortajas. La misa comenzó. Eladio hablaba con voz grave. Recitaba plegarias con la esperanza de que las oraciones ahogaran cualquier otra cosa, pero a mitad de la ceremonia algo cambió. Primero, un frío imposible recorrió la nave. Varias velas se apagaron de golpe. Luego, un olor dulzón, como flores podridas, se extendió por el aire. Los feligreses comenzaron a oír susurros, no en el templo, dentro de sus propias cabezas. Algunos lloraban, otros se tapaban los oídos, en vano. Las paredes comenzaron a resumar un líquido negro. Corría como si la iglesia estuviera sangrando. Los bancos vibraban. Las imágenes sagradas se torcían, sonreían de forma grotesca, y entonces el órgano, aquel órgano que llevaba años en silencio, comenzó a tocar, solo, la melodía maldita. La histeria estalló, la gente se lanzó hacia la salida, pero la puerta no cedía, como si estuviera sellada desde afuera. Eladio gritaba oraciones, pero su voz se perdía en el caos. Y entonces todo se detuvo. Silencio absoluto. En el umbral, de pie, estaba el joven forastero. Su rostro no mostraba terror, solo asombro. Caminó despacio, como quien atraviesa un sueño, y cuando su pie derecho cruzó el umbral de la iglesia, silencio, ni un susurro, ni un gemido. Las velas se encendieron todas a la vez. El olor desapareció. Las paredes estaban limpias. Las imágenes sagradas volvieron a su forma original. Los feligreses jadeantes y sudorosos lo miraban como un espectro. Él no dijo nada, solo recorrió la nave con la mirada, y se detuvo un instante en el padre Eladio. El párroco sintió algo vibrar en el aire, un latido, como
si el evangelio de los huecos estuviera reaccionando en lo profundo del sótano. Y en ese latido comprendió. El joven no era un extraño para San Velorio, no era un visitante, no era una casualidad, era la pieza que la maldición había estado esperando, y el verdadero ritual apenas acababa de comenzar. El silencio vuelve a caer y las sombras se retiran, aunque nunca del todo. Las historias que has escuchado esta noche siguen respirando, escondidas en algún rincón del mundo. Dicen que los recuerdos oscuros jamás desaparecen, solo duermen, esperando una voz que los despierte. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, yo seguiré aquí, entre la penumbra, contándote lo que nadie más se atreve a decir, hasta que la próxima historia despierte. Descansa tus pensamientos, pero no cierres los ojos.